Ahora resolveremos un primer ejercicio sobre una ecuación diferencial lineal de primer orden. En este caso, el coseno de x por la derivada de y con respecto a x más y por el seno de x es igual a 1. Y tomaremos como base el resumen del video pasado, es decir, del video 12, en el cual, dada una ecuación diferencial de la forma a sub 1x de y de dx más a0x y igual a una función f de x, el paso 1 sería hacer el siguiente cambio de variable, en el cual a sub 0 de x partido a sub 1 de x sería igual a j de x, y f de x partido a 1 de x sería igual a u de x, obteniendo esta ecuación diferencial, la cual está de la forma m de xy de dx más n de xy de dy. El paso 2 sería multiplicar por el factor integrante, en el cual en el video pasado se demostró que el factor integrante puede ser de esta forma: e a la integral de j de x de dx, que multiplica a m de xy de dx, más el factor integrante, que multiplica a n de xy, que en este caso es igual a 1, de dy, y esto sería igual con 0. Y el paso 3 sería resolver con el método de solución a una ecuación diferencial exacta. Partimos entonces a darle solución a nuestra ecuación diferencial, que el paso 1, como vimos, sería hacer el siguiente cambio de variable, en el cual j de x es igual a sub 0 de x partido a sub 1 de x, donde notamos que a sub 0 de x para nosotros sería seno de x, y a sub 1 de x sería el coseno de x, obteniendo que j de x es igual al seno de x partido el coseno de x, que bueno, esta es una identidad trigonométrica simple, que esto es igual a la tangente de x. Y u de x sería igual a ¿quién? A f de x, que f de x para nosotros es 1, sobre el coseno de x, porque el coseno de x es a sub 1 de x. A sub 1 de x, que sería el coseno de x. Y bueno, como sabemos, 1 sobre el coseno, o el inverso del coseno, es igual a la secante de x. Obteniendo esta ecuación diferencial, en la cual j de x por y sería la tangente de x por y, menos u de x, que es la secante de x, todo por un diferencial de dx más el diferencial de dy, y esto sería igual con 0. Y esta la denominamos ecuación número 2. El paso 2 sería multiplicar por el factor integrante, donde el factor integrante para nosotros es igual a ¿quién? A la integral de j de x de dx, donde j de x es igual a ¿quién? A la tangente de x. Y la integral de la tangente de x no es más que el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x. Por lo tanto, podemos concluir que μ de x puede ser la secante de x. Sustituyendo en la ecuación número 2 al factor integrante, como se muestra en esta ecuación diferencial, obtenemos que la secante de x multiplica a y por la tangente de x menos la secante de x de dx más la secante de x, que multiplica simplemente a 1 por un diferencial de dy, y esto será igual con 0. Haciendo el producto obtenemos que ¿quién? Que y por la tangente de x por la secante de x menos la secante cuadrada de x. ¿Por qué? Porque la secante por la secante será igual a la secante cuadrada de x por un diferencial de dx más la secante de x de dy será igual con 0. Y esta la denominamos ecuación número 3. Donde notamos que ahora tenemos una ecuación diferencial exacta de la forma m de xy de dx más n de xy de dy, y esto será igual con 0. Comprobamos entonces que la ecuación diferencial 3 sea una ecuación diferencial exacta. Calculando la derivada de m con respecto a y, que esto es igual a la derivada con respecto a y de m, que será igual a la derivada con respecto a y de y por la tangente de x, secante de x menos la secante cuadrada de x, donde observamos que esta es una función de x, y por lo tanto la derivada parcial con respecto a y de una función de x será 0, obteniendo que la derivada de m con respecto a y será igual a la secante de x por la tangente de x, porque en este caso esta función sale como una constante y la derivada con respecto a y de y es igual a 1. Y la derivada de n con respecto a x será igual a la derivada con respecto a x de n de xy. N de xy en este caso es la secante de x. ¿Y esto será igual a quién? A la secante de x por la tangente de x, porque la derivada de la secante es la secante por la tangente. El paso 3 sería resolver con el método de una solución a una ecuación diferencial exacta.
que bueno, este método como tal se explica en el video 7. El paso 1, que en este caso lo llamamos paso 1', debido a que ya tenemos un paso 1, pero en el resumen del video 12, bueno, el paso 1', pero para la solución a una ecuación diferencial exacta, debido a que la ecuación 3 ya es una ecuación diferencial exacta. Y este sería suponer una función f de xy tal que esta función sea igual a la integral de m de xy de dx más g de y, que esta función se cumple debido a que las derivadas parciales de m con respecto a y n con respecto a x son iguales. Sustituyendo a m de xy, como se muestra nuestro m de xy, obtendremos que f de xy será igual a la integral de y por la secante de x por la tangente de x menos la secante cuadrada de x de dx más g de y. Simplemente separamos obteniendo que f de xy es igual, esta y la sacamos como una constante porque el diferencial es de dx, por la integral de la secante por la tangente de dx menos la integral de la secante cuadrada de dx más g de y. Obteniendo que f de xy es igual a y por la secante de x menos la tangente de x más g de y. Bueno, estas dos integrales son directas y esta la denominamos ecuación número 4. Por comodidad, reescribimos a las ecuaciones 3 y 4 en este apartado, debido a que nos serán de gran importancia. Y el paso 2', ya que estamos hablando del método para solución de ecuaciones diferenciales exactas, y este sería derivar parcialmente a f de xy respecto a y e igualar a n de xy. En este caso, n de xy será la secante de x. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y es igual a la derivada parcial con respecto a y de f, que f acá la tenemos, que es y por la secante de x menos la tangente de x más g de y. Y esto es igual a la secante de x por la derivada parcial con respecto a y, debido a que en el primer término la secante de x sale como una constante por la derivada parcial con respecto a y de y. La derivada parcial con respecto a y de la tangente de x es 0, porque la tangente de x, al ser función de x, una derivada parcial con respecto a y será 0. Más g' de y, en este caso g ya está derivado. ¿Y esto es igual a quién? Simplemente a la secante de x más g' de y. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y simplemente será la secante de x más g' de y. Y esto será igual a la secante de x. ¿Por qué? Porque en el paso 2' nos menciona que debemos igualar a n de xy, donde n de xy es la secante de x. El paso 3, en este caso paso 3', debido a que seguimos en el método de solución a ecuaciones diferenciales exactas, sería despejar a g' de y de esta ecuación, donde g' de y es igual a la secante de x menos la secante de x. Por lo tanto, g' de y será igual a 0. El paso 4 sería integrar respecto a y esta ecuación diferencial, obteniendo a g de y. Entonces, si vemos de otra manera a g' de y, la vemos como d de g de y igual con 0, entonces d de g es igual con 0. Y simplemente se integra en ambos lados y se obtiene que g más una constante c sub 1 es igual a 0. Si esta constante la pasamos del lado derecho de la igualdad y la llamamos c, obtenemos que g es igual a una constante c. El paso 5' sería sustituir a g en la ecuación 4, en esa ecuación, y expresar la solución, donde obtenemos que f de xy es igual a y por la secante de x menos la tangente de x más g de y, donde g de y es igual a una constante c. Y por lo tanto, concluimos que una familia de soluciones para la ecuación diferencial original 1 es que y por la secante de x menos la tangente de x más una constante c es igual con 0. Y bueno, eso sería todo por este video.